todos. En esta ocasión estaremos viendo la continuación del Pentateuco, que es el último libro, Deuteronomio, para finalizar ya el estudio de estos 5 libros que forman parte de lo que se llama el Pentateuco, parte de la Biblia. Bueno, vamos a ver que al abrir nuestra Biblia en Deuteronomio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primeramente vamos a ver la atribución de a quién la atribución paternaria o de quién es el escritor de este libro. ¿Sí? El escritor es Moisés, el escritor, ¿verdad? El autor definitivamente es Dios. ¿Y de qué es el contenido? ¿Qué significa Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio es una palabra formada del griego, ¿verdad? Que es la segunda ley. Eso es lo que significa en el nombre que tiene en griego. En hebreo se llama las palabras o las últimas palabras de Moisés. Significa que es los últimos discursos o indicaciones de Moisés al pueblo de Israel antes de que crucen el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Todo esto de Deuteronomio se lleva a cabo ¿dónde? En los campos de Moab, junto o antes de cruzar el río Jordán, o junto al Jordán, como dice aquí en la Biblia. Contiene pues los discursos de Moisés pronunciados durante el último mes de su vida a la generación que iba a entrar a Canaán bajo el liderazgo de Josué. Ahora, es la repetición de la ley. Vamos a encontrar mucho de lo que vimos allá o lo que está allá en Éxodo capítulo 20. La ley, el decálogo. Aquí lo vamos a encontrar nuevamente. Moisés se la da de parte de Dios a la nueva generación. Recuerden que han pasado 40 años. Toda la generación que salió de allá, de adultos de allá de Egipto, ha vuelto. Solo esta nueva generación está formada por los niños que salieron, los niños que nacieron en el desierto, y ellos son ahora los que van a escuchar estas leyes que son aplicables para el pueblo de Israel, para la tierra de Canaán, para cuando llegaran allá. Son las normas de vida, son las normas de vida en sociedad, son las normas de vida de relación cúltica con Jehová, son la forma de vida legal también y social. Abarca todos los aspectos de la vida, principalmente la vida en relación con Jehová. Su importancia. ¿Por qué es la importancia del Deuteronomio? Primeramente porque conocemos las leyes que se le dictaron a la nueva generación. Segundo, porque todo esto, entender Deuteronomio es entender también el futuro que es Jesucristo. Jesucristo citó este libro para refutar al diablo. ¿Se acuerdan? Allá el evento de cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Toda la interacción que hubo entre Jesucristo y Satanás, todo fue refutado por Jesucristo con citas del Deuteronomio. Entonces es importante pues este libro, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ahora el contenido de este libro. Cuando lo abrimos, ¿qué esperamos encontrar? Vamos a encontrar la recapitulación del Éxodo. Ahí vamos a ver Moisés les da nuevamente les recuerda el Éxodo, los lugares por donde ellos pasaron, todo lo que sucedió durante ese trayecto. Recuerden que ya han pasado pues
40 años, esta nueva generación quizá no vio o no se acuerda de todo lo que Jehová hizo con sus padres, y que ellos, estando pequeños, pues probablemente no lo lograron asimilar. De modo que ahora Moisés les da a conocer todo aquello que pasaron. Nosotros ya lo hemos visto, todas las situaciones que sucedieron. Paso a paso hemos ido viendo los milagros de Jehová, cómo trató Jehová con ese pueblo, cómo se rebeló el pueblo, cómo atentó contra Jehová, contra Moisés, contra Aarón, y todo aquello que fue parte pues de la vida del pueblo de Israel en el desierto. Ahora esta nueva generación se está preparando para entrar y conquistar a la tierra de Canaán, y es necesario que esta nueva generación conozca todas estas leyes, ¿verdad? Deuteronomio pues quiere decir la segunda ley es a la nueva generación. La recapitulación de la peregrinación son los aspectos históricos de cada evento. Todo se recapitula, todo lo que sucedió desde que salieron hasta que llegaron a Sinaí. Luego de Sinaí pasaron a Cades Barnea y anduvieron en el desierto, y ahora regresan nuevamente a Cades Barnea. De Cades Barnea ahora salen rumbo a Canaán, y ahora están allí en los campos de Moab. Israel, vamos a ver la recapitulación. Israel en Cades Barnea, versículo 19. Estoy en el capítulo 1, el versículo 19, que dice así: y salidos de Horeb. Quiere decir, cuando empieza a describir desde la salida de Horeb, que es Sinaí. Anduvimos, dice, todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Sinaí a Cades Barnea, que es podemos decir la segunda etapa del éxodo de Israel, desde la salida. La primera etapa es de Egipto a Sinaí, la segunda es esta de Sinaí, o aquí se llama Horeb, o se le denomina como Horeb, a Cades Barnea, dice. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Hasta aquí les está recordando cuando llegaron a Cades Barnea y ya se debían de preparar para conquistar la tierra. Pero ahí surgió una situación que se mandaron espías, y los espías, unos dieron un informe favorable y otros un informe que desalentó al pueblo, y esto pues vino a repercutir en que el Señor Jehová les dictara una sentencia, ¿verdad?, de andar pagando o peregrinando durante 40 años o 39 años allí en el desierto, para ese tiempo que esa generación desapareciera. Y la nueva generación que surge ahora pues está escuchando esto, ¿verdad? Y vemos la sentencia que se les dictó allí en el versículo 34. Dice: oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Ahí está la sentencia, y quienes habrían de entrar, nada más dice: excepto Caleb, hijo de Jefón, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Vemos que 2 de los espías, o 2 de los hombres que fueron a reconocer la tierra, solo entraron allá. Muy bien, la sentencia pues de Jehová, y Jehová cambia el rumbo del éxodo. Después de que hay esa situación allí en
en Cades Barnea. De ahí en el versículo 40 dice, pero ustedes vuelvan y vayan al desierto camino del Mar Rojo. Ahí hay una indicación de que ya no, el Señor ya no les dice vayan hacia Canaán. Allá hay un cambio de ruta. Y seguramente ahí empiezan los 38, 39 años de peregrinación. Dios les cambia la ruta para pues arreglar ese asunto que estaba pendiente. No podían entrar así a la tierra de Canaán. Dios es soberano, pero Dios también necesita que sus hijos, que su pueblo esté primeramente dispuesto y esté también preparado. Estos 40 años, esos 39 años que les tocó andar en el desierto, los preparó, los fortaleció y los dispuso para que esta nueva generación ahora sí va a entrar, ¿verdad? Ahí está pues el cambio de rumbo del éxodo, ¿verdad? Empieza pues el peregrinar de 39 años. El capítulo 2 al 3 vemos la historicidad del peregrinar de la nueva generación, por donde habrían aquella generación hacia dónde iba a ir. El capítulo 4 es un llamado a la obediencia. Hasta aquí estamos viendo pues la recapitulación del Éxodo. De aquí del capítulo 4 al 26 lo que vamos a ver es la repetición de las leyes a Israel. Esto nos remonta o nos remite hasta allá a Éxodo capítulo 20, donde se le entrega la ley a Moisés. 40 años antes. Ahora, 40 años después, esa ley se les está dando a las nuevas generaciones, aquella generación que entraría a la tierra prometida. Y es, en primera instancia, un llamado a la obediencia. Importantísimo. Toda la ley, todo el éxito del pueblo de Dios se resume en una palabra: obediencia. De nada serviría que le repitieran toda la ley si no hay el principio fundamental de la obediencia. Dice el capítulo 4, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Un llamado a la obediencia a los padres y a las futuras generaciones. Y dice, y estas las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La obediencia. La obediencia, cuán importante es, hermanos. Mire, Dios, tanto en la antigüedad como en la actualidad, para lograr sus propósitos y para bendecir a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, toma en cuenta un principio: la obediencia. Bien es sabido que Dios es soberano. ¿Cuántas bendiciones de nosotros habremos tenido sin ser obedientes? Definitivamente. Pero esa no es la norma. Más bien es la excepción a la norma, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero tanto al pueblo de Israel en la antigüedad como a los creyentes ahora nos pide obediencia, ¿verdad? La obediencia. No se trata de conocer la ley solo mentalmente, solo intelectualmente. Se trata de obedecer la ley. Entonces, el llamado principal pues que hace Moisés al pueblo es a la obediencia. La repetición de las leyes pues es la se basa en el principio fundamental de la obediencia. Muy bien, capítulo 5 al 11, vamos a ver nuevamente la historicidad del viaje. Ahí lo que vamos a encontrar es la historia del peregrinar.
Moisés tuvo que escribir cada uno de los eventos. Es motivo de debate todo esto, ¿sí? La autoría, la paternidad literaria, dicen, ¿verdad? A quién atribuirle el Pentateuco y en especial el Deuteronomio. Bueno, nosotros creemos porque encontramos evidencias internas bíblicas de que Moisés registró cada uno de los eventos aquí y las leyes aquí dispuestas en estos capítulos. Y pasamos hasta el capítulo 12. Un mandamiento especial es el mandamiento referido al santuario único. Hay muchos mandamientos, pero quisiera que viéramos la importancia del mandamiento referido al santuario único. ¿Por qué? ¿Por qué un solo santuario? Si quiere leer, hermano, capítulo 12, versículos del 1 adelante, vamos a ver por qué debía haber un solo lugar donde se adorara a Jehová. Un solo lugar. Mire, este pueblo había salido, sus padres de esta generación habían salido de un pueblo o un país idólatra que tenía sus lugares, en cualquier lugar, para ofrecer sacrificios a sus dioses, y seguramente llevaban esa influencia. Ahora el Señor les manda que haya un solo lugar. ¿Qué dice capítulo 12, versículos del 3 en adelante? Dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar de Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación. Ese buscaréis, y allá iréis. Muy bien. Son instrucciones acerca de el lugar de adoración. Miren, venían de sus generaciones anteriores venían de un pueblo idólatra, y ellos iban a entrar a un pueblo idólatra también. Entonces tenían que ir bien preparados, bien dispuestos. El Señor les dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, esa buscaréis, y allá iréis. Tendrían que destruir, dice, derribar sus altares, y quebraráis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Tenían que eliminar todo indicio de idolatría, y para ello se iba a instituir un lugar, el santuario. Ya estaba instituido. Vemos allá en los últimos capítulos de Éxodo, ¿verdad?, que ya está instituido el tabernáculo, y ese era el único lugar donde tendrían que ir a adorar. No, dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Allá. No tenían que ir a otro lado a adorar o a hacer sus cultos a Jehová. Ahí, miren, el lugar era el santuario. Dice: y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí debía ser llevada todo diezmo y toda ofrenda. Pero también era un lugar de alegría. Dice el versículo 7: y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras
familias y en toda obra de vuestras manos en las cuales Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Lugar de alegría. El santuario era un lugar donde las familias iban o tendrían gozo. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuán necesario es Dios la institución de lugares exclusivos para adoración? Nosotros estamos en un tiempo que, bueno, los templos en la actualidad no son la iglesia. Lo importante es la iglesia, pero una iglesia tiene un templo, un lugar, un edificio físicamente, geográficamente y físicamente visible para reunirse. Dios siempre ha querido tener o ha provisto un lugar para su pueblo. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, dice, porque, bueno, es pues las instrucciones que da el Señor a través de Moisés acerca del santuario único. El único lugar que tenía que ser el lugar de adoración era el santuario. Después vemos que se instala allá en Silo, después vemos que siglos después se edifica el templo allá de Salomón. El rey David quiso construir el templo, pero a él no se lo permitió el Señor. Después Salomón, su hijo, construye el templo y eso le da identidad al pueblo hebreo. Allá, cuando estaban fuera de su patria, cuando fueron llevados cautivos, ellos anhelaban llegar allá. Cuando regresan de la cautividad, lo primero que hacen es la reconstrucción del templo. ¿Cuán importantes son los templos? En la actualidad, muchas corrientes cristianas no dan importancia al templo. Sabemos nosotros que ahora el templo del Espíritu somos nosotros, el cuerpo humano. Pero es importante. Miren, vemos que pasando por los evangelios, vemos que el Señor Jesucristo fue al templo. El Señor Jesucristo, después de su resurrección, buscó a sus discípulos. ¿Dónde creen? ¿Dónde? En el aposento alto. ¿Por qué ahí? Antes de ir a la cruz, instituyó la cena allá en el aposento alto. Era un lugar dedicado a la reunión seguramente. ¿Por qué? Yo digo, bueno, ¿por qué el Señor no los buscó? Él sabía dónde estaban, ¿verdad? Pero ¿por qué no estaban ellos en el mar de Galilea, donde pasaban mucho tiempo? ¿Por qué no estaban en el monte allá donde el Señor dio el sermón de la montaña? ¿Por qué no estaban en las plazas? ¿Por qué no estaban en el templo o en alguna sinagoga? No, estaban en el aposento alto. Quiere decir que es un lugar especial para que el Señor reunirse con sus discípulos. Después vemos el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo ciertamente predicaba en las plazas, en lugares importantes, pero vemos que en las casas también. ¿Recuerdan ustedes allá cuando el apóstol Pablo estaba predicando? Dice que se alargó el sermón en la noche y uno de los asistentes pues durmió y cayó, ¿verdad? Se alargó. Ese lugar indica que era un lugar donde se reunían para adorar. En la actualidad, ¿cuán importante es el templo? El templo físico. Sabemos que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo, pero la iglesia necesita un templo también, ¿verdad? Y aquí vemos, estos son principios para nosotros. No es para nosotros, pero es un principio bíblico de que Dios siempre ha provisto lugares especiales donde su pueblo se reúna para
la adoración, ¿verdad? Entonces vemos el mandamiento pues del santuario único y la prohibición también de comer sangre. Versículo 23 del capítulo 12, ahí vemos la prohibición, ¿verdad? Dice solamente que te mantengas firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne, ¿verdad? Bueno, son mandamientos para el pueblo de Israel, pero que también nos dan principios a nosotros, ¿verdad? Aplicables a nuestra vida. Y tenemos que ir muy cuidadosos en qué es lo que nos toca a nosotros y qué es lo que para el pueblo de Israel. ¿Qué principio es aplicable a nosotros y qué ley es aplicable al pueblo de Israel, ¿verdad? Muy bien. Y el capítulo 13 vamos a ver el mandamiento referente a los falsos profetas. Hay un apartado especial para que el pueblo ponga mucha atención a los falsos profetas. Esto de los falsos profetas ha sido algo que ha venido acompañando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios desde siempre. Y en la actualidad, pues es obvio que no está descartado esto. ¿Qué es lo que tenían que ver acerca de un falso profeta? Mire, dice capítulo 13, versículo del 1 en adelante: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Vaya, esos soñadores de sueños. Yo soñé, el Señor me habló a través de sueños, ¿verdad? Bueno, dice profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, y para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La advertencia era que se cuidara mucho de los falsos profetas, los soñadores de sueños, y que si anunciaren señal o prodigio, mire, dice, y si se cumpliere la señal o prodigio. No va a creer alguien a un profeta o a un falso profeta que dé una señal y se cumpla, no se creerá. Pues dice el Señor que el falso profeta también puede hacer señales, pero el pueblo de Dios debe estar bien calificado, bien aguzado sus sentidos espiritual para detectar, para obedecer solo al Señor. Bueno, y estos falsos profetas de la antigüedad y quizá los actuales también, pues tenían capacidades de hacer prodigios también, ¿sí? Satanás es capaz y también de hacer ciertas señales. El pueblo pues tenía que cuidarse de todo ello. El pueblo de Dios tenía que estar bien atento a ello. Y mire, la ley era para tratar estos asuntos no era muy fuerte. No darás oído, dice, a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz, y a él servirás y a él seguirás. Tal profeta, dice, o soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. La ley era muy dura para estos falsos profetas o estos soñadores, ¿verdad? Asunto también que se aborda allá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los soñadores de sueños y todos estos. Muy bien, aquí hasta el capítulo 13 llegamos,
seguiremos viendo los diferentes mandamientos, como son el mandamiento referido a los alimentos, mandamientos referidos a los diezmos, mandamientos referidos al año sabático. ¿Se acuerdan del año sabático? Bueno, el año sabático es cada séptimo año dejar reposar la tierra. El año de jubileo también a los 50 años, al 50º año también, ¿verdad? Entonces, todos estos leyes o asuntos ya los vimos allá en lo que es el Éxodo, ¿verdad? Mandamientos en cuanto a las fiestas solemnes. Ya vimos que son 8 fiestas importantes para este pueblo. Ahora les recuerdan que no dejen de pasar cada una de esas fiestas. El Señor Jehová es un Dios de fiestas, de fiestas solemnes que dan frescura a su pueblo, que dan regocijo, que dan... Mire, el pueblo de Dios no tiene que andar buscando placeres mundanos. Dios ha provisto para su pueblo placeres sublimes, y estas estas fiestas tenían ese interés, ese propósito, pues, de que el pueblo de Dios se regocijara, que el pueblo de Dios se alegrara. Y eso, hermanos, es un principio también para nosotros. Para nosotros la vida cristiana, hermanos, no tiene que ser un yugo pesado que tenemos que llevar. Algunos cristianos, cómo se lamentan de ser cristianos. Pareciera que van llevando un yugo, en vez de reconocer la libertad que Dios ha dado a través de la fe en el Señor Jesucristo, la libertad del pecado, la libertad. Queremos a veces seguir viviendo como esclavos del pecado, como esclavos, recordando, como dice el apóstol Pablo, qué provecho sacabas de aquellas cosas que ahora, dice, te causan vergüenza. Algunos, ¿cómo lamentan? Las carnes asadas, bueno, no es malo, ¿verdad? Pero los fines de semana de embriaguez, los fines de semana de amigos, los fines de semana de tantas cosas, diversiones y tantas cosas, porque no han logrado no han logrado en su vida disfrutar de la vida en Cristo. Mire, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tendría que aprender a disfrutar las fiestas, a vivir y a gozar dentro del orden que Dios les mandaba. Dios no es un Dios que esté aprisionando a su pueblo. No, Él siempre ha querido que se regocije. Yo me alegré con los que me decían, dice el salmista, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Bueno, la alegría y el gozo, el Señor los pone aquí, ¿verdad? En el mandamiento referido a las fiestas solemnes, mandamientos referidos a los líderes también. Habría la institución de jueces, de reyes, de levitas. Hace la mención en el capítulo 18 del Mesías y de los profetas. Mandamientos referidos también a las relaciones humanas. Jehová nunca dejó a un lado las relaciones humanas. Primeramente, la relación principal es del hombre con Dios, pero hay una relación que es horizontal, que es del hombre con el hombre, del prójimo, del hombre con su prójimo. Y aquí en el capítulo 19 están estipuladas las leyes relacionadas a las relaciones humanas, las ciudades de refugio, la fijación de los límites, los testigos, la guerra, el asesinato, el matrimonio y la vida familiar, la congregación, la protección para los débiles y las primicias. Toda es una serie de leyes que tenían el propósito de regular la vida del pueblo de Israel
en su relación primeramente con Dios, con Jehová, y en su relación también horizontal, perdón, con sus semejantes. Esto es en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito pues de la vida terrenal, ¿verdad? Entonces nada se le escapa a Jehová. Muy bien, dejamos ahí hasta la repetición de las leyes de Israel. La próxima sesión estaremos viendo la ratificación del pacto de Jehová a Israel y el fin del ministerio de Moisés, dos asuntos muy importantes que no quisiéramos dejar de pasar. Quisiéramos ver cada evento con un poco más de minucia, pero el tiempo no nos permite. Yo les invito a que sigan leyendo su Biblia y si puede ir relacionando todo esto con los eventos y poniendo en orden mental, si puede escribirlo también, ya lo hemos visto, pero no está por demás que cada uno siga bíblicamente cada uno de los eventos que nosotros vamos mencionando aquí. Muy bien, hasta aquí dejamos esta sesión. Que el Señor los bendiga y gracias por su atención. Gracias por acompañarnos.